1, 2, 3, sí. Dibujantes en su casa, dibujantes en su estudio, dibujantes dibujando cosas, dibujantes. Bueno, Jonathan, para quien no te conozca, ¿nos puedes hablar un poco de cuál ha sido tu camino hasta llegar ahora a dibujar cómics, a dibujar Koroke? Uh-huh. Bueno, pues no es que haya tenido mucha experiencia antes, es un poco de lo primero que he hecho, Koroke. Tengo por aquí esto es lo único que tengo publicado a nivel de cómic. Las obras completas. Sí, las obras completas. Esto es una revista en la que participé es una revista autoeditada para Estados Unidos, en la que hice una historia de 24 páginas. Y esta es un poco la experiencia previa que tuve. Esta es que hace, si no me equivoco mal, 5 años o 6, algo así. Y es una historia bastante divertida sobre nostalgia de los 80. En este número iba sobre los héroes estilo He-Man y este tipo de rollo. Qué una cosita. Porque ya cuando habías muchos años sin verlo ya te parecerá horrible y esas cosas, ¿no? Sí, totalmente, me parece súper horrible, pero... Lo pasas rápido ahora para que no... Lo que pasa que ahora, como ya hace bastantes años y no puedes retocarlo. Ya le comienzo a volver a tener cariño, pero hay una fase entre, creo que son el primer año y los 3 o 4 que lo odias, que no puedes verlo. Ahora ya me despierta la nostalgia de esos tiempos. La historia es tuya también. No, el guión es del... del que hace la revista, ¿no? Sí, es un tío de Estados Unidos que es súper friki, súper fan de toda esta... de todo este estilo underground salido de los 80 a nivel de cómic, y quería hacer un cómic una revista de cómic con todo ese terror y con toda terror, la ciencia ficción de toda esa época. Y la verdad es que está muy divertido, está muy guay. Entonces no existe ni fanzine ni nada, directamente pasas de ahí. Sí, no he hecho nunca fanzine. Yo desde pequeño quería ser dibujante, o sea, lo tenía clarísimo. Veía a Toriyama y a Katsuhiro Tomo y yo decía, yo quiero hacer esto, pero siempre he sido un cobarde y no me atreví a hacer páginas. Hasta que no me vi más o menos forzado porque editores o quien sea me preguntaron, no me atrevía. Pero sí que has hecho otras cosas, ¿no? De ilustración y demás. Sí, siempre lo que me dedicaba era a hacer ilustración para juegos de mesa, juegos de cartas, para videojuegos, para ilustración editorial, un poco... Sí, básicamente me centré en mi ilustración y en diseño de personajes. Y hasta que me salió la oportunidad esto de hacer Koroke y todo eso. Y de 24 has dicho, ¿no? De 24 a 96. De 24 a 96. ¿Cómo se pasa eso? Bueno, de 0 a 24 se pasa fatal, pero de 24 a 96 se pasa terriblemente mal. Pero bueno, no sé, en algún punto te tienes que enfrentar a esto. Es como el primer día que sales a correr y llegas con el hígado en la boca, ¿no? Pues es complicado, pero simplemente te arremangas y te pones con ello. Y obviamente como eres bastante novato va a salir mal. Yo le veo muchos defectos a Koroke, pero bueno, así se aprende. A ver, está bien, ¿no? O sea, sí, no, en el momento que pienses que es maravilloso ya déjalo. Exacto, le veo defectos, pero también le veo virtudes. Creo que es un poco el símbolo de nuestros días de pedirte a la gente que de repente se enfrenten a jóvenes autores. No hay escuela para poder hacer historias cortas, ¿no? De 8 páginas, 10, sí. 1, 2, directamente a la... Ya incluso 90. Creo que es corto para muchas cosas que se estiran por ahí, ¿no? De gente que se enfrenta a 200 y 300 páginas en su primera obra. Sí, creo que... bueno, no estaba mucho, no seguía mucho el mundo del cómic hace 15 años, 20. Seguía los cómics, seguía sobre todo mangas, así que no sé... Creo que antes había bastante más revistas. Estaba el Víbora, estaba cómics, estaba todo este tipo de cosas, así que tenían un poco un sitio donde entrenarse los autores antes de dar el salto. Ahora supongo que lo que ha rellenado ese lugar es la autoedición, es
bueno, en festivales como Graph o como el Kaboom puedes encontrar muchos cómics autoeditados, pero claro, estás tú solo ante el peligro, tienes que organizártelo todo y creo que eso complica bastante más esa situación, complica bastante más en comparación con publicar en una revista, ese tipo de cosas. Pero sí, no creo que sea inexistente este sitio donde crear cantera, pero es un poco más lioso de desarrollar. Bueno, llegamos a Coroque, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo surgió y luego ya valoraremos más cosas. Aquí tenemos nuestro hijo. Pequeñín. Bueno, ¿cómo surgió? Nos reunimos para hablar de crear un proyecto. Creo que, si no me equivoco, te contacté yo un tiempo antes de Coroque para discutir sobre que podríamos llegar a hacer algo y quedó en nada. Y luego ya me escribiste desde Spaceman, me contactaron a mí para hacer un proyecto y ya me pusieron en contacto contigo, supongo que porque sabían que habíamos hablado. Y nada, nos reunimos, hablamos, hicimos un poco lluvia de ideas, brainstorming, y creo que la constante, lo que más teníamos en común los dos es lo mucho que nos llamaba la atención Japón. Y que luego durante el proceso hemos descubierto más cosas. Sí. Ahora que estamos trabajando en Coroque 2. Sí, estamos preparando y desarrollando el Coroque 2. Bastante pronto tendréis noticias nuevas. Así, si no las habéis tenido ya, no sé. Sí, no, ya, no sé cuándo va a salir esto. La gente los que saben ya sabe que hay un Coroque 2 en marcha. Sí. Pero creo que la base de esto es lo mucho que nos llama la atención Japón y la mitología japonesa. Bueno, y que a mí siempre me ha gustado mucho crear monstruos y desarrollar... Bueno, me gusta mucho el desarrollo de personajes y al poder hacer mogollón de monstruos diferentes, esto me daba la posibilidad de desarrollar todo tipo de personajes muy diferentes entre ellos. Entonces, para mí esto era un caramelo, hacer este tipo de cómic. Si hacer una historia para ti de oficinistas y de gente... Nunca. Quizás sí, en otro momento sí, pero... Puede ser también un refugio para... Hay gente, por ejemplo, que tiene miedo al vacío escénico de la viñeta. Hay gente que si no pones 1000 decorados le parece esto, que poner monstruos y criaturas hace que te sientas más a gusto. Por ejemplo, como algunos, por ejemplo, poner un gato mono en una esquina, ¿no? Poner un gato y dices, hostia, lo humano me ha salido regular, pero poniendo los gatetes yo sé que va a gustar, ¿no? Sí, algunas viñetas creo que se ve que pecó un poco de eso, pecó un poco de horror vacui, pero bueno, estoy trabajando en ello. Creo que en este Coroque nuevo no va a haber tanto barroquismo ahí. Tanto barroquismo, así que supongo que me estoy curando, estoy trabajando en ello. Porque al final son un poco los recursos para eso, para tapar un poco las carencias. Creo que recursos divertidos, que al final es hacer un montón de personajes y que la gente se puede ir fijando en ellos, eso es algo que siempre me ha gustado mucho. Pero son recursos para tapar tus carencias igualmente. Que eso, yo creo que lo de las criaturas que comentaba antes, yo conozco dibujantes, por ejemplo, que lo que más le cuesta es hacer primeros planos y planos medios, y no está seguro, entonces el hacer fondos le da como la tranquilidad de que en esta viñeta, eso, si el primer plano no es muy guay, al menos he hecho un fondaco de la hostia, ¿no? Y entonces yo creo que ir colocando elementos en la viñeta y más monstruos y demás, a ti te da la tranquilidad también de que has trabajado y de que has hecho, ¿no? Aunque esté genial, aunque el primer plano esté magnífico, ¿no? Yo creo que se nota que no disfruto tanto creando fondos, entonces mi manera de completar, de hacer que quede más acabado el dibujo es dándole más personalidad a los personajes y creando más personajes de fondo. Ahora estoy intentando también trabajar en eso. Pero ahora sí hay un montón de fondos en Coroque. Sí, intento no escaparme de ello, pero... Hay bastante fondo. La verdad es que sí, al final sí que hace. Y luego otra parte también, lo de monstruitos, es como tu parte de diseñador de personajes, ¿no? Que es lo que debes disfrutar más también, ¿no? Si haces una cosa de animación y demás, crear todos los bichos y que los demás apechuguen, ¿no? Animándolos y intercalando, que es la parte más horrible del mundo de la animación. Pero aunque lo disfrutara mucho, creo que en este cómic me pasa un poco, porque estaba metiendo en cada escena monstruos diferentes, muy diferentes entre ellos,
Y a nivel creativo es agotador eso, el tener que desarrollar continuamente. Claro, porque además son cosas que no están en el guión ni le hemos hablado antes. Entonces Sí, te requiere muchas de ellas no. un esfuerzo, aparte de dibujar, otro esfuerzo mental de buscar bichos nuevos. Y aparte es un cómic que gracias a ti hay muchos secundarios ahí que incluso podrías decir, hostia, lo ves y dices, hostia, este podría salir, tener su cómic propio, tiene mucho roba la carisma, cámara. sí, roba la cámara. Hay secundarios que dices, ostras, pues este podrías explicar una historia. Sí, totalmente. Bueno, no voy a hacer spoiler para los que no lo hayan leído, pero hay unos cuantos personajes como este amigo de Coro son muy carismáticos. La vuelta. Sí. O las dos cabezas estas. Hay Hay unos cuantos, Hay unos los cuantos. que no mueran. Sí, la verdad es que me preocupo mucho de que los personajes tengan carisma por sí, quizá. No. Ahora cada vez más creo que me preocupo menos, creo que me interesa más de que los personajes secundarios no tengan tanto carisma para reforzar el carisma de los personajes principales, pero no sé, quizá en... No, pero es normal, es tu primer cómic también. O sea, Claro, son procesos que vas a ir cogiendo y... Al final esto era un terreno de pruebas para ver cómo narraba yo, que Lo malo que decías antes, es un terreno de pruebas, pero de 96 páginas, ¿no? Exacto. Que no tengas la posibilidad de hacer un... y un terreno de pruebas que tiene que funcionar y que a la gente le tiene que gustar, pero... Es lo que hablamos antes de la exigencia, ¿no? Por ejemplo, además, el estilo que elijas para comenzarlo, ya tendrás que usarlo hasta el Sí, final. exacto. En una historia corta puedes probar voy a hacer uno sin fondos o con el esto. Bueno, es verdad, al final del coloque y las primeras páginas... De hecho, lo que pasó aquí es que estas fueron las páginas de campaña. De campaña, ¿verdad? Y yo, antes de comenzar con este cómic, lo que hacía mayormente era color plano y poco más. Bueno, y un poco cel shading, rollo anime, con unas sombras súper sencillas. Y aquí quería hacer un color más complejo, buscaba que recordara la tinta Luquillo y un poquito el color un poco acuarelas o un poco a las portadas de los mangas japoneses. Así es como quedó en un principio, pero no estaba nada contento, así que cuando me puse con la campaña, cuando acabó la campaña, seguí trabajando un poco en ello y estos son las páginas iniciales retocadas y este es el estilo final que se ha quedado, más imitando la acuarela clásica. Así que sí, durante el mismo cómic hice un poco una búsqueda de estilo que me llevó a tener que retocar parte de las páginas, pero bueno, creo que quedé contento con el resultado, con el tipo de acabado que conseguí, aún pese al esfuerzo extra, y creo que hay un salto de calidad que se nota y del que estoy bastante orgulloso, que si no me hubiera exigido más a la hora de crearlo no lo habría dado, obviamente. Ahora que lo estoy viendo, bueno, ya es noticia también, la gente nos habla que Coloque ganó, que lo presentamos y ganó el premio Sí. del manga. Y curiosamente, aprovechamos para hablarlo, que tampoco nos importa, solo lo señalamos como curiosidad, ¿no? Pero que es una cosa que nadie no se ha hecho, los medios del cómic no se habían hecho mucho eco, ¿no? Parece que no es noticia, o también, bueno, supongo que tampoco la editorial ha hecho una nota de prensa hasta que lo tengamos en el bote y para adentro, ¿no? Pero, y en cambio, medios de manga sí que han publicado, ¿no? Cuando estamos viendo las páginas, realmente, aunque tenga una estética japonesa y aunque nos guste mucho el manga a los dos, es bastante europeo, yo creo, en la forma de la paginación es un y punto demás. medio, pero... Un punto medio, pero que no tiene claves de manga, de Yo no narrativamente. recuerdo para nada. Aunque hay algunos personajes que las caras sí que sean bastante manga, no creo ni que narrativamente ni a nivel de estilo gráfico se pueda definir como manga. Así que... Y lo que te quería comentar es que nos han metido en el saco de como el manga, Sí. el manga español, ¿no? Y dices, solo nos han hablado de eso, el manga español, y ahora de repente
Podríamos decir que para algunos somos autores de manga solamente porque ha ganado el premio. Estamos en ese pack. Que el premio para que no vea otros ganadores, hay cosas de todos los tipos ahí súper raras, como muy de novela gráfica. El ganador de o sea, nosotros hemos ganado uno de los Silver Award, que es el segundo premio, y el ganador del Golden Award es cómic americano, es bastante americano el estilo, así que sí, no hay unas directrices de estilo muy claras, que no pretenden que sea totalmente estilo manga, así que es bastante abierto. Y lo curioso por eso, porque nosotros no estamos para nada metidos en lo que algunos llaman el mangañol, ¿no? Sí, no, para nada, no. Que se llama así. Bueno, yo creo que más nosotros nos limitamos, imagino, por lo menos yo, de no decir, yo hago este tipo de comillas. Tú haces lo que te sale, de que le has recibido todas las influencias, ¿no? Ya, pero supongo que a la hora de... No estamos ni en la novela gráfica, ni estamos en el... Sí, estamos quizá en un punto medio, neutro, un poco en tierra de nadie, pero supongo que para crear las noticias, para crear los titulares, porque ahora no va, cuando intentas contar algo sobre alguna obra o sobre alguna película, algo, intentas describir lo que sea en 2 frases, así que es normal que nos pongan una etiqueta y lo más parecido que se les ocurra sea manga, ya que la temática es japonesa y tiene... Yo tengo curiosidad a ver cómo prosigue esto, a ver si de repente en el próximo salón del manga tenemos presencia ahí o algo, yo no sé. Sí, quién sabe, necesito dar una charla, esas cosas, ¿no? Como de repente nos metemos, que es otro mundo. La verdad que también el tema de los yokais has disfrutado como nada, ¿no? Utilizando otras criaturas. Sí, la verdad es que la mitología japonesa, una de las razones por las que quisimos, por la que escogimos la mitología japonesa, es porque hay un mogollón de yokais, yokais que son espíritus japoneses, pero es un mundo muy ambiguo. La mitología japonesa es muy abierta y absorbe cualquier leyenda nueva que haya. O sea, hay leyendas dentro de los yokais que son de a principios de siglo. Si fuera mitología española, quizás estaba el hombre del saco y nos podríamos inventar bichos y no pasa nada. Sí, totalmente. Y lo que me gusta es que eso, creo que hay glosarios de yokais y hay algunos que tienen 1000, 2000 personajes, ¿sabes? Es inacabable. Da como para crear cualquier cosa inimaginable, porque los hay algunos que son terroríficos, algunos que son humorísticos, algunos que son épicos, grandes guerreros. Entonces da una posibilidad tan amplia para crear todo tipo de historias y todo tipo de personajes que a mí me parece una joya. Si hiciéramos una historia sobre mitología griega, hay como una iconografía tan creada sobre estos personajes que no eres tan libre a nivel creativo, creo yo. Y en cambio aquí Pero todo es desconocimiento, ¿no? Pero también el desconocimiento hace también que si, por ejemplo, hacer otro comedia yokais, diría más de lo mismo, cuando puede ser una comedia, puede ser un drama, puede ser cualquier otra cosa, simplemente... Es como decir, otro comedia samuráis. Los samuráis tienen un periodo de historia de 700 años, ¿no? Joder, pues, o lo que sea, ¿no? Joder, puede ser muy diferente. Sí, creo que... supongo que a través del manga nos ha llegado bastante la cultura de Japón, pero no nos ha llegado lo suficiente como para que podamos ser creativos y jugar un poco a imaginarnos la historia. Porque no hay un Hércules o sea, el Hércules de Disney, por ejemplo, que ha dejado grabado ya cómo son algunos personajes mitología egipcia. Ya todos tenemos en mente cómo son los dioses egipcios. Hay una iconografía muy marcada y en cambio en la mitología japonesa pues hay diferentes grabados de diferentes autores, cada uno representa a la mitología de una forma diferente, así que si todos los presentan diferentes, tú puedes hacer un poco como quieras. Y es un poco lo que he hecho. Hay algunos que se parecen más a los personajes, más a algún grabado que he encontrado, y hay algunos que son algo totalmente nuevo, imaginado por mí, y poder hacer eso sin ningún complejo, sin pensar, hostia, van a reconocer a este personaje, no importa, porque
no los conocen de antemano. Eso Sí, da que bastante probablemente vértigo. vengan y digan, ay, este yokai no es. Sí, probablemente. Pero como es más ambiguo, pues dicen, no, estos son los yokais de Hokkaido, que son un poco diferentes, ¿no? Claro, es una interpretación. De hecho, hay algún libro que, si consultas varios libros de yokais, hay como versiones diferentes algunas veces del mismo personaje, ¿no? Del mismo yokai. Y más es que es lo que dices tú, hay yokais para todos, ¿no? Hasta para los guarros que no limpian la casa. Tienes su Sí, yokai. hay yokais para cualquier tontería, para los que se pierden en el campo, para los que no limpian la casa. Hay unos que le cortan la coleta a los samuráis. Hay yokai para cualquier... Normalmente es como para dar lecciones, ¿no? Y como para dar moralejas y como Sí. para decir, si no limpias la casa vendrá este. Si no sé- y para explicar lo inexplicable, ¿no? Los toros en realidad es porque hay un Sí, yokai que se exacto. tira esto. Es para que hay muchas historias de yokais donde te pierdes en la montaña, entonces aparece el yokai. Supongo que para crear el miedo de que no te vayas a la montaña cuando hay nieve o algo así, al final es una forma de crear normas sociales, supongo, igual que la religión. Bueno, no me voy a meter en ese fregado, pero... Pero bueno, lo mismo. Sí. Influencia en la... Y que estuviera a punto de desaparecer, que ya la gente dejaba de usarlos y tal. Y bueno, Mizuki y algunos otros lo rescataron un poco. Sí, llegó, bueno, en los 60 o 70, no sé exactamente, perdón, no sé exactamente cuándo comenzó Mizuki, pero fue un poco cosa suya que la cultura de la mitología yokai reapareciera y lo convirtieran en algo actual, y es muy bonito eso, porque que fuera un autor de manga que rescatara la cultura ancestral, es muy bonito. Ya tenemos a los de Yokai Watch que también le han acabado de darle el empujón. Lo han vuelto a renovar. Mundialmente y globalmente. Pero bueno, estaba viendo la portada y estaba pensando que al final esto es un tema más del cómic también, ¿no? Fundamentalmente el yokai es una ambientación y es una cosa que tampoco marca toda la historia, y es como decir, es una historia de romanos o una historia de... Sí, al final... Es lo que da el color, es un color más de la historia. Sí, se podría decir que es ambientación, que es decorado en algunos Hay que decir también que, aspectos. a pesar de que haya documentación, es nuestro Japón, no piensen que, ay, esto Sí, porque dentro- en la era no sé cuánto, no sé, Hemos intentado ser coherentes, Peinaban estar así. bien documentados, pero tampoco... y no sé cuántos. Que vamos a avanzar que el siguiente coloquio va a ser autoconclusivo y será en otro momento histórico Sí, se podrá... o de sea, la vida, creo que. se podrá leer independientemente de esto, porque está guay para la gente que no lo hayan pillado este. Yo creo que Jonathan, uno de tus puntos fuertes es el diseño de personajes, o también con el que más disfrutas en esto. Vamos a ver un poquito y hablar un poco de cómo llegas a los personajes finales y demás, ¿no? Aquí vamos a Koroke. Esto es... No sé si sale en Artbook. ¿Sale en Artbook esto? Creo que sí. Estos son los primeros diseños que habían, que ha cambiado muchísimo, creo que desde entonces. Luego comprobamos, este era el diseño que me gustaba en un principio, que era bastante más gordo y bastante más una pelota. Era una pelota con 4 paticas pequeñas, ¿veis? Con las manos y los brazos muy pequeños, pero vimos que no se podía mover bien. Luego tenían que haber escenas de acción y tal, y no se iba a poder mover bien, así que tuve que... Es fácil, ¿no? Caer en la trampa de diseñar un personaje como muy elaborado, Exacto. de determinada forma, y que luego digas, ¡ay, que no puedo moverlo, mierda! Claro. Exacto. Que no me cabe en la puerta no entra por la puerta del edificio, ¿no? Es uno de los problemas del diseño de personaje, que luego tiene que funcionar en el cómic, en el videojuego, en donde sea, y tiene dentro de las reglas que establezcas a nivel narrativo y a nivel Ahí se visual. con un yelmo, ¿no? Que me queda pequeñísimo. Sí, esto ya fue aquí ya estábamos bastante más contentos con el diseño, aunque ahora mismo ha cambiado bastante. Y nada, pruebas de expresión y tal. Pero creo que estoy más contento ahora con el diseño porque... bueno, la razón de que fuera una bola con unos brazos pequeños es para que fuera más cómico, porque sería... la acción quedaría muy ridícula desde ese punto de vista. Serviría para hacer unas escenas más divertidas y tal, pero es verdad
creo que lo caricaturizaría demasiado al personaje y con esta boca tan grande y tan forma de pelota, creo que quedaría demasiado caricaturesco. Así que estoy contento de haberlo cambiado en ese sentido. Y marcaría también el resto de personajes, ¿no? Que tendrían que ser todos en una línea parecida, ¿no? Ya te obliga a Sí, exacto. cartoon Sí. salvaje. Bueno, me obliga... yo cuando hago los personajes normalmente no me preocupo de que tengan una coherencia entre ellos. En ese sentido, eso es algo que siempre lo he visto así porque he crecido como uno de mis referentes siempre ha sido Akira Toriyama y sus diseños de personajes y no se parecen nada entre ellos. Sí. Que estaba en Doctor Slump, el profesor Castaña y luego la Midori, o sea, y eran del mismo mundo y los dos eran humanos y Luego en Dragon Ball sí que se parecen más, ¿no? Igual. sí, en Dragon Ball queda un poco más normalizado. Bueno, más adelante, al principio, cuando es pequeño, en Goku. Bueno, mola mucho la textura de la camiseta esta, ¿eh? Me mola un montón. Sí, en principio, de hecho, quería hacer un patrón y utilizarlo en general en todas las viñetas, pero al final preferí simplificarlo, que fuera más sencillo. Y nada, esto... Ya se parece más a, ¿no? A versión... Sí, esto ya los hice durante el cómic para ir haciendo pruebas y eso. Y esto ya es más parecido a cómo es el... Bueno, esto es como es el personaje en sí en el cómic. Que estoy bastante contento con cómo queda. Es un personaje que puede ser fuerte, puede ser un héroe y a la vez y a la vez ser cómico. Y nada, para llegar a este diseño creo que procuraba, me fijo mucho en las formas, en crear, en cómo utilizar los círculos y los triángulos, porque las formas afiladas son más de peligrosa, entonces según cómo combines formas circulares y formas puntiagudas puedes crear el equilibrio que busques entre peligrosidad y comicidad o peligrosidad y amabilidad. Y Que son cosas que el lector a priori igual no las ve, son No. sutiles, pero su cerebro Exacto. las Exacto. Y bueno, tenemos manipulas ahí a los... aquí otros personajes que esto parece algo que he pensado a posteriori, pero de verdad cuando diseño me fijo mucho en este tipo de cosas que por ejemplo en este personaje que es un poco una de las antagonistas, se podría decir. Ay, perdón. Es una de las antagonistas y el que el pecho sea un triángulo está hecho adrede porque es un personaje muy poderoso, quería a la vez crear formas horizontales con el casco, aunque luego el casco no lo llega a tener, para darle mucha estabilidad. Y el capa tenía que ser muy cabezón porque es un personaje cómico y los ojos muy grandes porque aunque sea un yayo quieren que parezca adorable y que empatices mucho con él, de ahí los ojos bastante grandes. Y nada, y procuro que la silueta de los personajes siempre sea diferente entre ellos, para distinguirlos más de lejos, para que sean más reconocibles. Que tanto la silueta como luego el tamaño, de que ellos juntos siempre haya... que sean... que si los ves... Mira, un segundo. Que si los ves como una silueta, sean totalmente reconocibles. Que sean... que quede muy marcado la diferencia. Luego me arrepiento un poco de haberlos diferenciado tanto porque hace que hayan tanta diferencia de tamaño, a veces hace más difícil el colocarlos juntos en viñetas y creo para siguientes cómics creo que voy a hacer diseños un poco más similares o más sencillos al menos. Pero bueno, mi planteamiento era ese, que quería que los personajes fueran muy diferentes entre ellos, tanto a nivel de silueta como la cara, que no me preocupaba de que hubiera una coherencia a nivel de estilo con las caras, porque mientras lo hagas todo con el mismo estilo gráfico, creo que eso ya le acaba de dar la coherencia necesaria. Así que no me preocupaba y creo que le añadía más diversidad, le añadía más originalidad a los personajes.
Personajes que son así como muy villanos, pero a la vez hace mucha gracia, ¿no? Consigues combinar las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, sí, eso es... Bueno, es que al final el cómic tenía bastante toque de humor y además eran... Bueno, las abuelas, que son las villanas de la historia, son personajes... son malvados, pero a la vez tienen un toque bastante ridículo en cuanto al planteamiento. Son el clásico personaje de la madrastra, se podría decir, Sí, en cierto modo, pero... Aquí son 3. Sí, aquí son 3, exacto. Juntamos a las que son hermanastras, aquí son madrastras. Bueno, Sí. no son madrastras en realidad. No son madrastras, Pero bueno, los que lean el cómic ya lo verán. Sí, exacto, cumplen un poco ese papel, se podría decir. Y eso, juego mucho con las formas. Estos dos personajes, juego mucho con la redondez. En la abuela contrasta la redondez con luego lo cabrona que es. Y el blandito, redondito. Exacto. Y eso le da un poco el toque este ridículo. Y en cambio, sí que quería... Es un personaje muy serio, que encaja mucho con los protagonistas de western y tal. Entonces buscaba una seriedad, una sobriedad en el carácter, con un Toshiro Mifune o algo así. Quería algo mucho más estándar. Entonces todas las formas son más rectas, más contenidas. Por eso, y este tipo de cosas me las planteo bastante, no sé si en exceso cuando hago los diseños de personajes, porque luego veo otros cómics con unos diseños más básicos y funciona igual de bien, así que no lo sé. Pero me gusta... Y te dedicas a pensar... Claro, el proceso, por ejemplo, tiene un personaje, mucha parte, por lo que dices, es mental. Sí. Y mucha parte es previo antes al dibujo final, ¿no? Que es igual un 40, 60... Depende, Depende, veces, ¿no? Hay veces que el personaje sale a la primera. Creo que estos dos me salieron a la primera. Me salió un boceto así, me salió un boceto muy similar a esto y dije, quiero que sean estos los personajes, quiero que acaben siendo así. Y entonces ya por tozudez ya quise que fueran así. Pero hay veces que sí que tengo que buscar porque no transmite lo que debería transmitir el personaje y hago muchos rediseños. No lo sé, depende. Es muy de trabajo previo antes de hacer el cómic, ¿no? Totalmente. Porque hay muchos otros autores que 2 líneas, y vamos a ver, este blanco, alto, moreno, para adentro. No, a mí me da... Yo necesito la seguridad de entender bien a los personajes, de saber que les he dado que he trabajado lo suficiente en ellos, porque si no, pensar que luego voy a estar un año trabajando en ellos y estar pensando que el diseño no me convence, que podría darse el caso, no me gusta nada la idea. Así que... Bueno, y que siento que el diseño de personajes es uno de mis puntos fuertes así que tengo que usar esa arma para poder vender el cómic, entiendo yo. Si no recurro a mis puntos fuertes Claro, hay que aprovecharlos. Sí. Hay que aprovecharlos, es cómics corales con mucha gente. Tengo que hacer un cómic de 2 personajes en el desierto. Exacto. Y uno calvo, pues te aburres. Bueno, sería un reto, pero... Fuera de hacer páginas de cómic, tengo publicados, he hecho un par de portadas para Hora de Aventuras. O sea, ¿no? Un par de portadas, esta con color de Mado Peña, no es mío. Y notáis la diferencia de estilo de color, ¿no? Sí, Mado Peña es muy grande. Qué guay, ¿no? No sé si eres fan de Hora de Aventuras. Sí, muchísimo. Creo que era una de mis metas. ¿Y estas cosas cómo surgen? ¿Mandando muestras a ellos? No, me contrataron ellos. Ah, qué guay, ¿no? Hostia. La verdad es que siempre he sido muy sortudo en ello. Me han llegado muchas cosas porque los editores o quien sea me han encontrado a mí. ¿Y no te han encontrado? Behance es una web de Sí. portafolios online. Y nada, luego me da un poco de vergüenza porque tengo 2 cómics publicados y 3 artbooks. Así que Material variado. Al revés, al menos, sí. Tengo este que me lo edité yo, este de Ominique Ediciones, y bueno, el de Koroke también. Y esperemos que en breve el segundo de Koroke. Sí, en verdad, en cuanto a antigüedad, sería en este orden. Primero fue Ominique, luego el de Koroke. ¿Y en Ominique qué hay?
Esto... Trabajos previos. Sí, es un poco mis primeros trabajos y primeras cosas que subí online. Claro, un coloque y el otro es Sí, como más aquí hay unificable el tiempo. material de entre hace 8 y hace 4 años. ¿Y está disponible? ¿Está agotado ya? O... Creo que Idea. en ferias se suele encontrar aún. Cuando Miniki tiene stand, lo podéis encontrar aún. Pero en tienda no tengo ni idea. ¿Esto lo del juego de cartas? Esto es uno de los un juego de cartas que hice para un Kickstarter. Que me han salido un par de trabajos de esto y... Esto no. Bueno, este es de otro juego de cartas que hice para una empresa de videojuegos, pero tampoco no salió adelante. Y por aquí al fondo tengo cosas de otro juego de cartas. ¿Dónde está? Es como una constante, creo. Supongo que esto es de otro juego de cartas, que este tampoco salió al final. Pero supongo que al hacer tantos personajes llama bastante la atención para este tipo de trabajos. Y con este tipo de cosas es creo con lo que más me he curtido haciendo diseño de personajes, con los juegos de cartas, porque me obligaban a hacer constantemente cosas diferentes. Pero bueno, esto ya está dedicado. Oiga, tú me parecía un dibujo más de la... Sí. Esto ya, los siguientes son más de la época ¿Croque? más cercana, croque. Sí. Pero, Y este otro que me lo edité yo mismo para... ¿Y este está disponible en tu tiendecilla? Sí, lo podéis encontrar. Tengo una tienda online, el link está en mi cuenta de Instagram. Esto no estaba buscando hacer promo, pero ya que con el tema... Me quedo, ¿no? La promoción. Sí. Lo pongo debajo en el vídeo, la dirección de Instagram o la tienda, lo que sea. Sí, bueno, si Como no, todas tus buscad redes. Jonathan Cantero en Instagram y me Hoy en día encontraréis. es fácil. Quiero encontrar a alguien hoy en día que siempre dice, ¿podéis poner el enlace de...? Bueno, pues, Exacto. Y aquí tengo, bueno, cosas de Google estos está últimos 3 años. Sí, estos últimos 3 años. 4 años quizás, sí. Un poco bocetos, ilustraciones acabadas, diseño de personajes, un poco de todo. Un poco de todo. está el vampirillo, ¿no? Aquí o no. Sí, por aquí, está acabado. ¿Dónde estaba? Creo que lo hemos pasado, ¿no? También hiciste una print, creo. ¿Recordar? Sí, luego en ferias, bueno, buscas la manera de complementar, de llegar a fin de mes y a veces surge la idea esta de vender láminas y... No lo encuentro ahora, pero sí, Vale. está por aquí. Por ahí andará. Surge la idea esta de vender láminas y pegatinas y todo tipo de material para... Porque ese podemos hablar de eso, ¿no? Que es un modelo que cada vez se extiende más, el de autoeditarse, montarse el chiringuito, Sí, hacerte láminas. Sí, totalmente. Hoy en día es como, creo que es algo por lo que pasa en gran parte de los autores noveles y incluso gente con más experiencia. Yo personalmente me quema un poco eso porque es Que es una parte de tu trabajo que tú quieres dibujar, ¿no? Quieres vender. Claro, la parte de hacer la distribución, de tener que ir a imprimir. Yo entiendo que no todo va a ser dibujar, que también tienes que hacer facturas y cosas así. Así que esto también puede ser parte del trabajo, pero es algo que me agota un poco, que no sé, preferiría estar haciendo cómics y ya está. Pero bueno, o sea, a la gente también o sea, esto es la parte mala, pero la parte guay es que gracias a estar en ferias, a tener stand propio, he conocido un montón de gente que me sigue, que me ha venido, que no le conocía a nadie y me dice, sí, soy seguidor de tu trabajo, y eso es obviamente flipante. Y este tipo de ferias, eso te ofrece una plataforma para conocer de cerca a la gente que sigue tu trabajo, y eso está muy guay, no tiene precio. No es lo mismo que hablar con ellos en directo que hablar con ellos por redes. Así que en ese sentido sí que se valora, pero claro, si tienes stand en ferias, tienes que estar constantemente creando material nuevo que encaje bien. Ya
que llame la atención, porque tiene que ser original para que llamen la atención respecto a otros competidores que hay en la feria. Bueno, es otra... Al final es otra cosa, otra fuente de ingresos que te puede llegar a quitar mucho tiempo de lo más de trabajar para otros clientes. Pero bueno, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Porque es curioso que cada vez el autor se le exige más, bueno, se le exige no, pero asume más trabajo dentro del trabajo de hacer un TVO. Y en cambio sigue cobrando la mismo porcentaje, pero por ejemplo hace un tiempo no escaneabas tus páginas, no las rotulabas, exacto, no las coloreabas. Sí. Y ahora incluso hay ya casos de editoriales que hasta tienes que maquetar el cómic y todo, y tú dices, pues tío, ya por un poquito más de trabajo ya me autoedito. Me autoedito. Bueno, incluso hay gente que no distribuye, ¿no? Que simplemente va a todas las ferias que puede y vendiendo lo que vende en esas ferias, pues ya. También es otro tipo de cambiar la mentalidad, porque ya tienes que pensar como una inversión, ¿no? De no tener todo el anto fijo, sino de que lo irás recuperando poco a poco. Y entonces yo creo que es una dinámica que puede funcionar si vas llegando más cosas, ¿no? Entonces lo primero ya cubre lo segundo lo tercero, pero claro... Sí, es un modelo nuevo que si sabes adaptarte bien, creo que puede funcionar, pero creo que puede llegar a ser problemático eso si no tienes un ritmo de sacar material. Pero que para ti no es a priori, te mola, tú quieres dibujar, yo quiero disfrutas de estos encuentros con la gente, pero bueno, una sesión de firmas ya te serviría para eso. Sí, exacto, a eso me refiero. Yo prefiero las sesiones, yo preferiría hacer solamente cómic, pero bueno, y ahora es mi idea centrarme en ello, pero hasta este punto, bueno, era una fuente que complementaba ingresos y también te da la oportunidad no solo de conocer a la gente, sino de cuando eres un autor novel, de vender tu material y ver que hay gente que te viene y le llama la atención y lo que tú haces tiene valor y, ¿sabes? Y te da como para pensar que tienes un mercado. Y siempre es interesante eso porque si estás solo en tu casa dibujando, a veces te olvidas de que... no te olvidas, a veces no llegas a pensar que lo que tú hagas puede llegar a vender. Y estar ahí y ver que la gente coge tus cómics, coge tus fanzines, coge tus láminas, lo que sea, y le llaman la atención y se lo llevan, a veces es algo que te abre los ojos en cuanto a la calidad de tu arte. Así que sí, creo que tiene su valor, pero no lo veo una forma de ganarse la vida a largo plazo para gran parte de la gente. Como está picando piedra, ¿no? También poco a poco, Sí. haciendo el lector. Probablemente a ese lector ya lo tendrás para siempre o para casi siempre, que siempre que le sigue gustando lo tuyo. Porque otra cosa que creo que pasa hoy en día, no sé cómo lo ves tú, de que no se transmite tanto la información, por ejemplo, de que igual tú hemos sacado Coroque o por ejemplo, y hay gente todavía que le interesa lo que haces o que lo ha visto en un momento y no se ha enterado que ha salido Coroque. Sí. Y pasa algo, ¿no? La comunicación no llega. Creo que cada vez más depende de las redes sociales personales de los artistas. O sea, todo en cuanto a... Creo que es el mundo general, no es ya el mundo del cómic, que se está convirtiendo todo más en multinacionales y luego a nivel personal, o sea, o autoedición o lo que sea. Entonces están los grandes conglomerados de empresas o estás tú. Y en temas de prensa, pues está 3 Media y está el youtuber o está el propio autor que lo difunde. Así que, claro, nos dejan el papel de que depende de nosotros promoverlo y en gran parte porque los medios medianos están desapareciendo, cada vez son menos. Así que sí, estamos en un punto donde tenemos que ser el rotulista, tenemos que ser el... Relaciones públicas, coloristas... Bueno. Totalmente.
Pero ya, bueno, a ver, entiendo que escanear y colorear puede ser que puede entrar dentro de tus cosas, ¿no? Sí, Pero no todo el mundo le gusta rotular. Hay sí, gente que pero- no... y rotular me parece, a nivel de trabajo, me parece una tontería respecto a las redes sociales. Las redes sociales es algo que te come mogollón de tiempo si te las tomas en serio, pero... Y aún así, como decían, no funciona tan óptimamente porque lo que decía de damos la matraca, por ejemplo, ayer mismo veía una persona que se interesa en mi trabajo, que la ha leído, y ayer descubría que no 100 personas ya había salido. Y dices, Ya. ostras, Sí, algo aquí no algo funciona, pasa... sí, es así. No lo sé, ¿no? Creo que en este sentido vivimos en una época compleja donde todo es bastante nuevo y estamos a verlas venir, pero creo que ahora mismo la mejor opción son las redes sociales. Y no me parece que sea una buena opción, no me parece que sea lo ideal, pero tenemos que recurrir a ellas y gastar tiempo en difundir tu trabajo y en que te conozcan. Y Ya en futuros presupuestos, facturas y demás, tenemos que añadir, aparte del precio por página, ¿no? Precio por promoción posterior. sí, No sería mala idea. Deberíamos, totalmente. Porque, Totalmente. porque te puede llevar el mismo tiempo casi que el cómic si Sí. se alarga. Normalmente no, porque últimamente cogen los cómics y a las semanas o al mes lo han abandonado ya para ir a sus nuevos... Por ejemplo, nosotros aún en Spaceman hay pocos títulos, ¿no? Entonces lo puede, entre comillas, mimar un poco más o llevarlo todavía a ferias. Pero si sacara 10 títulos al mes, a los 3 meses a lo mejor ya no lleva coloque a la siguiente Claro. feria. Entonces... Totalmente. Que eso pasa con otras. Depende del autor que esa obra siga. Bueno, depende del autor. El único que puede ayudar a que siga viva es el autor, digamos, que haciendo spam. Así que sí, es complicado, está lejos de ser una situación ideal, como decía. Ahora voy a explicar un poco cómo trabajo a nivel de color. Vais a ver, por desgracia, que es bastante caótico. Pero ¿Cómo lo hago? no tantas capas como una página, ¿no? Sí, estamos usando esto porque las páginas me ocupaban 1 giga o 2 algunas, entonces es más fácil porque tenía mogollón de capas. Pero el problema que tiene este tipo de color para mí es que intento imitar la acuarela tradicional, entonces voy creando diferentes capas con poniendo diferentes capas de color una encima de otra con multiplicar y entonces queda más con un pincel adecuado, obviamente, entonces imita un poco más el estilo acuarela y siempre intento tenerlas en capas diferentes por si quiero luego cambiar el tono para que quede todo bien entonado y tal. Soy bastante maniático de ello, así que siempre hay un mogollón de capas. Una para las sombras, otra para estas sombritas de aquí pequeñas. Eliminamos ahí capas para que se vea. Vale, vamos a ir viendo el esqueleto para... Claro, todo esto son capas que he ido pintando por zona un poco... Bueno, aquí seguramente hay muchas capas acopladas porque el ordenador no me tiraba si no las acoplaba. Claro, son tan pequeñitas que tampoco pasa nada. Sí. Sí, pero sobre todo me gusta tenerlo por separado porque entonces, por ejemplo, tengo aquí una capa para los marcos de los cuadros. Y si quiero cambiarle el tono de los marcos de los cuadros para que no llamen tanto la atención o para que llamen más la atención o lo que sea, entonces saco el panel de tono saturación y puedo cambiar solamente eso, ¿sabes? Es por comodidad básicamente y porque si no, como soy muy maniático y acabo retocando mucho estas cosas, si tengo que andar seleccionando cada color y tal, pues es más tiempo extra y acabo perdiendo la paciencia. Eso con tanta capa al final es más tiempo de trabajo. Sí, totalmente. Es una de las razones por la que acabo un poco harto de este estilo porque no encuentro la forma de aligerarlo y... Pero es a nivel de color, ¿no? A nivel de dibujo no haces cosas por separado. No, a nivel de dibujo no. Bueno, a veces sí, pero sí que acabo acoplando las capas. A veces
cuando meto tramitas sí que las... Y ya está prácticamente. Sí, ya saca que tan sepia y... Sí. No, por ejemplo, Pedro comentaba, sí, Pedro Colombo en un anterior episodio de Dibujantes, Sí. pues correr viendo, ¿no? Que, por ejemplo, que se te aceptaría la cabeza del niño está por separada en esto, entonces va ajustando. Y eso es guay porque te permite modificarlo, pero si quieres de tocar y retocar y retocar y retocar, no acabas nunca El porque, dibujo de la cabeza del niño... por ejemplo, ¿no? Alguna cosa o el esto en primer plano, y entonces dices, hostia, me ha quedado cabezón, pum, lo hago más pequeño. Entonces hace 2 años retocando, ahora la espada aquí la pongo aquí, ahora allí no sé cuánto. Yo eso lo hago mucho, pero cuando es a nivel de boceto. A nivel de boceto siempre estoy retocando el tamaño de los personajes, retocando el tamaño de los objetos, pues haciendo los personajes más anchos, más delgados. Pero cuando tiene tinta ya es intocable, ¿no? Exacto, sí. Básicamente porque si no se te hace eterno, porque hay un punto Pero tocarlo todo. Hay un punto que tienes que decidir que esa parte de la obra ya está acabada, porque si no, yo con lo perfeccionista y lo maniático que soy podría estarme toda la vida ahí. Y eso, este es un poco el proceso, ir añadiendo capas con este pincel que es como de acuarela, que es un pincel descargado de Photoshop y... Photoshop, ¿no? ¿Te has pasado al... Bueno, esta línea sí que la hago en Clipping de estudio porque me gustan un poco más los pinceles, pero lo podría hacer aquí en Photoshop, seguramente, es manía, creo. Y siempre, prácticamente siempre, las capas siempre las pongo en multiplicar para que se mantenga ese estilo acuarela. Que también me ayuda... Está bien porque lo que me gusta de las acuarelas es que lo hacen todo un poco impredecible, como de que no tienes mucho control sobre ello. Y al ponerlo a multiplicar, si pongo muchas capas, se ve el color demasiado oscuro, demasiado intenso, entonces me obliga a ponerme ciertos límites a nivel de color, porque si no también puedo estar mucho tiempo retocando cosas, añadiendo más capas, y era una forma más de ponerme ciertos límites. Y de hecho, hasta que me puse a hacer el color así por Coroque, hacía 6 o 7 años que no pintaba con acuarela y básicamente reaprendí a pintar con acuarela al pintar digitalmente. Luego apliqué lo que había aprendido digitalmente a mano y considero que ahí aprendí realmente a pintar con acuarela porque lo que había hecho en clase lo tenía ya olvidadísimo, la verdad. Me estaba fijando que, bueno, como tú trabajas contigo mismo, no te vas a hacer ningún daño, pero que más me hace gracia porque últimamente lo he oído a muchos coloristas que lo comentan, pasa que dicen, lo llaman los que tintáis sucio. Dice, hacéis mucho mal a los coloristas, ¿no? Pero que supongo que se refiere a no acabar la línea, ¿no? Ya, sí, no había nunca Marta, mi pareja, me hacía las bases de color y era un problema para ello porque tenía que cerrar siempre algunas zonas y a veces no la cerraba bien y obviamente no la cerraba bien porque no estaba bien delimitado. Y sí que entiendo que es un coñazo para ellos. Para no lo sepa es como, por ejemplo, aquí te has dejado un píxel, coloreas esto y hace y se colorea toda esto del mismo color. Y luego ellos tienen que ir a cerrar la línea en algunos sitios. Tú eres un dibujante odiado, ¿no? Eres uno de los que dibujan sucio. Posiblemente. Salvaje. Ahora, sí. No, pero también es parte de tu personalidad, yo creo, del dibujo, ¿no? Esto, ahora lo ves más, estamos haciendo el vídeo, estás fijando más, del trazo así como diría yo sucio, pero también como de lápiz, muchas cosas. Sí, no sé, es que no me gusta el trazo con mucha fuerza. Con solo una línea acabada y definida. Sí, que psicológicamente se me comentaban que para el cerebro es más agradable esta línea. ¿Sí? Que en una línea... Que por ejemplo mucha gente dice que el lápiz le gusta más, el típico de me gusta más el boceto que la tinta. Porque en el lápiz a veces hay como 6 líneas y tu cerebro elige la línea que más le gusta de esas 6. En tinta has elegido una y no es la que le gustaría más al resto. Probablemente me viene de ahí que cada vez me guste más este tipo de línea porque yo estuve hasta los 20 años, o sea, siempre he dibujado muchísimo, pero hasta los 21 o 22 no comencé a realmente acabar cosas con tinta o con tinta digital. Entonces me pasé gran parte de mi vida haciendo bocetos que a menudo solo yo entendía porque habían demasiadas líneas, eran súper sucios, pero a mí me gustaban mucho.
Y posiblemente, no lo había pensado hasta ahora, pero posiblemente me viene de ahí este gusto por la línea un poco más suelta, más inacabada.